Bienvenidos a la segunda semana de los jueves de Ciencias por el Mar. Hoy es 21 de mayo y muchos recordarán las épicas batallas navales y los héroes patrios. Sin embargo, en la actualidad, la comunidad científica está dirigiendo todos sus esfuerzos para imprimir un segundo y más urgente significado al mes del mar. En este nuevo significado queremos destacar la importancia del océano, sus recursos y las necesidades de su manejo sostenible para proteger las diversas formas de vida que allí habitan y que hacen posible otras, entre otras, la de nosotros mismos, los seres humanos. Hoy estaremos hablando de las costas de Chile y sus estuarios, y para ello nos acompañan desde el Núcleo Milenio Invasal, Pablo Savaria, el doctor Billy Ernst y la doctora Maritza Sepúlveda, ambos biólogos marinos e investigadoras del Núcleo Invasal. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola Anabel, hola Billy, hola Maritza. Por mi lado muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola Pablo, muy bien acá desde Concepción, región del Biobío. Hola Pablo, hola Anabel. Por acá todo muy bien, muchas gracias. Por acá desde Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Fantástico, qué gusto saludarlos después de un tiempo sin poder vernos en persona. Y les contamos a ustedes, como le contamos también a las personas que nos están mirando esta tarde, que este programa tiene en el mes de mayo la finalidad de conmemorar el mes del mar. Y nosotros, como Invasal y como Museo de Historia Natural de Valparaíso, no solamente queremos comprender el océano en la manera tradicional, queremos también darle un nuevo sentido. Queremos ayudar a que se entienda el océano como un ecosistema abierto, interconectado con el continente, con las personas y con los ríos, por supuesto. En nuestro primer programa, la semana pasada, estuvimos hablando con investigadores de Invasal que nos contaron sobre animales migratorios entre el continente y el mar, sobre cómo estos animales se conectan con las personas y con otros elementos de los ecosistemas. Esta semana queremos continuar esta historia, ahora hablando de las costas y de los estuarios de Chile. Y para eso quiero dirigir la primera pregunta a Billy. Billy, puede parecer más o menos evidente que un país largo, angosto como Chile tenga un alto grado de dependencia de su costa, sus playas, su mar. ¿Nos podrías describir qué tan importante es la costa para Chile, quizás desde la perspectiva económica, desde la perspectiva productiva? Bueno, realmente yo considero que desde varias perspectivas esta extensión notable geográfica que tenemos, este vínculo con el mar, es muy relevante. Basta con mirar cuántas ciudades de cierta magnitud que tenemos en Chile que tienen una proximidad con el mar. 14 ciudades de 24 principales ciudades, digamos, a lo largo de Chile, de Arica hasta Punta Arenas, digamos, tienen un vínculo estrecho con el mar. Así que ya desde un punto de vista de dónde están distribuidas las ciudades, quizás no la población, porque Santiago se lleva una gran cantidad, pero por lo menos desde el punto de vista de los asentamientos principales. También tenemos la isla oceánica, ¿no es cierto?, Pascua, el archipiélago Juan Fernández, que nos extiende, ¿no es cierto?, hacia el interior del Pacífico la presencia chilena, ¿no es cierto?, y nos hace también no solo ser un país costero, sino que también un país insular. Eso es otro aspecto que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al tener ese contacto con la parte oceánica, también de alguna manera tenemos ese vínculo con el mar que está entre estos archipiélagos, ¿no es cierto?, y el continente. También tenemos cientos de caletas que nos han mencionado y asentamientos humanos, y en muchos de ellos tenemos esta relación con los recursos, la explotación de los recursos renovables, y estos son de múltiples tipos. Tenemos desde, recursos bentónicos, pelágicos, demersales, estuarinos, etcétera, y digamos, todo esto es posible porque además el país está enclavado, digamos, en una zona marina altamente productiva. Desde el punto de vista laboral, también podemos considerar de que esta proximidad se hace relevante porque por lo menos Senapesca habla de unos 90.000, 95.000 pescadores artesanales, ¿no es cierto?, con la costa de Chile. Y si uno eso lo asocia a las familias, ¿no es cierto?, y a toda la actividad relacionada con el mar, que implica construcción, de embarcaciones, reparación, etcétera, la cantidad de personas que están involucradas en actividades marinas, solo en la extracción de recursos naturales y solo en la pesca artesanal, ya estamos hablando de muchas personas. La conectividad también es muy relevante. Desde el Pacífico, digamos, tenemos un tremendo potencial para consolidarnos como una
una conexión hacia Asia para América, y dejando eso de lado y pensando en el turismo ahora, también ahí hay un tremendo potencial que considero que lo hemos explotado, digamos, estamos en una fase preliminar todavía en la parte turística. Con respecto, por ejemplo, a diversidad biológica que sostiene la costa de Chile, muchos niños, niñas, familias que nos están escuchando, puede que hayan escuchado de la corriente de Humboldt y del aporte de los nutrientes de los ríos. Hablamos la semana pasada justamente como factores de la diversidad que permiten la diversidad biológica que tienen las costas de Chile. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Pero así, la productividad biológica que hay es un sello que se lo da, ¿no es cierto?, obviamente, todo este sistema de surgencia, ¿no es cierto?, que tenemos a lo largo de la costa, y las particularidades más al sur también, y eso hace que exista mucha vida en el mar, ¿no es cierto?, recursos pelágicos sobre todo que son muy abundantes, o que fueron muy abundantes, y también recursos más costeros también. Billy, quería consultar, habías mencionado sobre pesca artesanal. Respecto a la pesca artesanal, hay un caso en Chile de pesquería artesanal de salmones en la región de la Araucanía. ¿Nos podrías comentar un poco de esto? Respecto a la flota artesanal en la región, es bastante interesante la situación que ocurre en la Novena, porque la Novena es una región que tiene presencia de pesca artesanal, principalmente, ¿no? Y a pesar de que es una actividad que no está tan desarrollada como en otras regiones. Son alrededor de 9 caletas que tenemos en la región de la Araucanía, donde podríamos pensar que las principales caletas son Queule, La Barra, Puerto Saavedra y Nahueltúe. La verdad es que si uno lo compara con cantidad de pescadores, ¿no es cierto?, y cantidad de embarcaciones, es bastante menor a otras regiones, la octava, qué sé yo, etcétera, la 10ª. Particularmente para esos enclaves son actividades muy importantes, muy importantes. De hecho, Caleta La Barra concentra aproximadamente 39 embarcaciones y que están enclavadas, digamos, en el estuario del río Tortén, y Puerto Saavedra y Nahueltúe están asociados un poco más al norte al estuario del río Imperial. Entonces, tenemos estos dos estuarios de estos dos ríos que son importantes, y son en ellos es donde ocurre la pesca del salmón chinook, principalmente entre diciembre y marzo de todos los años. Esto partió primero en el Tortén, durante la década del 2010, más o menos, partió la pesquería fuerte, ¿no es cierto?, empezó a fortalecerse estos retornos de salmón chinook en la cuenca del río, y ahora, hace un par de años atrás, comenzó lo mismo en el río Imperial, cuando ya se empezó a consolidar este retorno en ese río también. Entonces, esta atracción ocurre principalmente en los primeros, 13 o 18 kilómetros de cada río, ¿no es cierto?, desde la boca hasta río arriba, digamos. En ese margen ocurre esto. Ahora, esto hasta hace un tiempo atrás, la extracción, ¿no es cierto?, ocurría sin un marco legal que la amparara. Y fueron viendo la forma y dándole una vuelta, digamos, cómo formalizar este proceso y cómo resolver este impasse, porque la verdad es que la venta de salmónidos que no vinieran de piscicultura hasta hace poco, digamos, era algo que no era algo legal, digamos. Entonces, aproximadamente como a mediados de la década del 2010, la Universidad de Concepción desarrolló un proyecto, ¿no es cierto?, que permitió definir estas bases técnicas, el retorno del salmón chinook, romper con algunos mitos de si había o no había retorno, de qué magnitud tenían, etcétera, ¿no? Entonces, ese proyecto, que duró un año, más las campañas subsecuentes que hizo la universidad hasta el día de hoy, han permitido de alguna forma u otra cuantificar, ¿no es cierto?, cuantificar la magnitud de los retornos, entender un poco mejor cómo ocurre la actividad de la pesca en cada uno de estos dos sistemas, quiénes son los actores, ¿no es cierto? Y eso ha permitido mucho ordenar, ¿no es cierto?, y generar planes y de alguna forma políticas públicas por el lado de subpesca para poder de alguna forma generar un marco legal para la extracción de ese recurso en el río Tortén. Eso está en espera todavía por el río Imperial. Billy, respecto a eso mismo,
Bueno, sabemos que parte de la misión, ¿cierto?, del Grupo Invasal es monitorear salmones chinos. Y en este caso quería consultar, ya que usted es investigador de Invasal, ¿cómo se hace para contar los peces en el río y cómo llegaron a poder determinar esto de Bueno, la barra? la estimación de abundancia animal, como bien lo puede saber mi colega Maritza, ¿no es cierto? Generalmente es mucho más complejo, digamos, que censar una población humana, digamos, dentro de un país, que ya sí tiene su grado de complejidad, ¿no? Todos sabemos, digamos. Y aquí quiero usar las palabras de un científico británico hace como 30 años atrás que decía, cuando le preguntaban en qué consistía evaluar una población de peces, entonces decía que eso realmente es algo difícil, es como estudiar un bosque, ¿no es cierto? Si estamos tratando de entender y dimensionar un bosque, pero los árboles son invisibles y además están permanentemente moviéndose, ¿de acuerdo? Entonces eso ya a uno le da la idea de es un problema que no es fácil, ¿no? Porque el salmón chinook, ¿no es cierto?, es una especie semélpara, y eso significa, ¿no es cierto?, que los individuos, ¿no es cierto?, tienen un gran aporte reproductivo, una contribución reproductiva en su vida y después muere. Las clases, los grupos más viejos, los grupos etarios mayores, ¿no es cierto?, se juntan entre ese periodo que mencionamos, entre diciembre y marzo, y comienza su migración a desovar en la parte alta del río Tortén. Y también lo están haciendo en el Imperial y una serie de otros ríos que están más abajo también. Entonces, nosotros lo que hacemos es contar, ¿no es cierto?, la cantidad de salmones que van subiendo, y para eso dividimos el trabajo en dos partes. Uno, contamos o hacemos una estimación de las remociones que hace el hombre, ¿no es cierto?, en este caso los pescadores de Caleta la Barra, a través de esta actividad que ocurre, de pesca que ocurre. Y entonces hay que llevar un registro, ¿no es cierto?, y contabilizar todas esas remociones que se hacen. Y después de la zona de pesca, ¿no es cierto?, en este caso casi frente a Tolten Nuevo, ¿no es cierto?, hay un equipo hidroacústico, científico, ¿no es cierto?, que está dispuesto horizontalmente y que trabaja 24/7 desde comienzo de enero, ahora desde fines de diciembre, hasta fines de febrero, comienzos de marzo, continuamente registrando información acústica, y eso nos permite de alguna manera estimar la cantidad de salmones que logró pasar, ¿no es cierto?, el área de pesca. Si sumamos esas dos cantidades, esas dos estimaciones, tendríamos una estimación del retorno de salmón para el río Tortén o para cualquier otra cuenca en el cual se repita ese mismo procedimiento. Estamos hablando entonces con Billy Ernst, profesor asociado de la Universidad de Concepción, y Maritza Sepúlveda, también profesora adjunta de la Universidad de Valparaíso, ambos investigadores del núcleo Milenio Invasal sobre las costas y los estuarios de Chile. En particular estábamos hablando de salmones y pescadores artesanales. Vamos a aprovechar este momento para mandar un saludo afectuoso a todos los pescadores artesanales de Chile que están pasando, así como muchas otras comunidades, por momentos difíciles debido a la contingencia COVID-19. Maritza, queremos continuar esta conversación haciendo una pregunta un poquito distinta. Ya hablábamos de la riqueza biológica de la costa de Chile, de su productividad, pero no es solamente pesquerías artesanales, pesquerías industriales las que operan en esta zona. También en Chile es muy famoso por los cultivos de salmones. Y el desarrollo de la salmonicultura en Chile nos ha llevado a ser el segundo mayor productor de salmones a nivel mundial después de Noruega. Esta actividad significativa en la economía está presente en las costas de Chile, pero tiene una imagen un poco controversial. Quiero partir preguntándote un poquito sobre la salmonicultura en Chile y por qué es tan controversial esta imagen de la salmonicultura en el país. Chile somos en el presente el segundo productor mundial después de Noruega, y también para Chile es una de las principales generadoras, ¿cierto?, de ingresos económicos para nuestro país. Es una industria que además se proyecta en seguir creciendo en el tiempo, entonces consolidándose de mayor manera como una de las principales fuentes fuentes económicas para Chile. Ahora, como tú dices, es una industria que aún presenta mucha controversia por los impactos ambientales que todavía persisten. Son varios los impactos, pero
podríamos destacar entre los principales, por un lado, todo lo que son los desechos orgánicos, ya sea por las mismas excretas de los peces o por el alimento que no consumen, que crea, ¿cierto?, condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, debajo de las balsas jaulas, y que además ocasiona lo que nosotros denominamos como eutrofización, o en el fondo enriquecimiento, mayor cantidad de materia orgánica en los cuerpos de agua, y que, si bien no se ha comprobado, pero sí existe una cierta tendencia a que esto podría estar relacionado con las mareas rojas que se producen con cada vez mayor frecuencia en las zonas de la región de los lagos y incluso la región de Aysén. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos impactos ambientales por los residuos, por ejemplo, los residuos de las mismas construcciones, los residuos plásticos, que se ven como están en las playas, boyas, restos de redes, por ejemplo, que eso obviamente, desde un punto de vista escénico, causan un impacto, pero también de un punto de vista de lo que los animales podrían verse perjudicados. En otro contexto tenemos el uso de químicos, también, por ejemplo, uso de químicos para proteger las redes, que también están ocasionando un impacto negativo sobre las aguas circundantes a la zona. Y dentro de los impactos que hoy en día tienen mayor relevancia para el ciudadano común es, por ejemplo, el uso de antibióticos. Todavía tenemos que los peces están frecuentemente bajo un manejo de antibióticos para combatir enfermedades, pero obviamente esos antibióticos, si es que los salmones escapan, que ese es otro problema, y son consumidos por las mismas personas, esos antibióticos pueden pasar a nosotros mismos. Entonces, está este tema de los antibióticos muy fuerte. No podemos olvidar también el tema de los escapes, que significa que, como su nombre lo dice, es cuando los salmones escapan al medio natural y que tienen una serie de impactos. Entre ellos, los impactos más relevantes es que son animales carnívoros, las truchas especialmente, que depredan sobre otros peces nativos. Hay especies hoy en día, los galáxidos, que son peces pequeños, que están con serios problemas de conservación debido a la depredación por estos peces, no olvidemos, peces exóticos, ¿ya? Porque la gente muchas veces olvida, porque tenemos truchas desde hace tantos años en la mayoría de los cuerpos de agua de todo el país, que muchas veces la gente tiende a pensar que son especies nativas que siempre han existido acá. Y no es cierto, son especies, todos los salmónidos son especies del hemisferio norte que fueron introducidas, ya sea para depositarlas para los ríos o para fomentar, ¿cierto?, la pesca recreativa o últimamente después lo que fue la salmonicultura. Entonces ocasiona un impacto de depredación y también de competencia. Y por último, en todo lo que es, y que podríamos hablar más adelante de ello, es todos los impactos que causan sobre fauna nativa mayor, como lo serían los mamíferos marinos y también las aves marinas. Maritza, respecto a lo mismo que comentas, bueno, es conocido, y como tú bien nos estás explicando, los impactos ambientales que genera la salmonicultura y los pasivos ambientales también que generan. ¿Cómo podríamos acercarnos, o cómo esta industria podría acercarse a la sostenibilidad en sus procesos, desde tu mirada? Bueno, yo creo que la industria ha estado aprendiendo en los últimos años, porque se han dado cuenta de que el mal manejo ambiental que tuvieron les trae como consecuencias negativas a ellos mismos. ¿Ya? Un ejemplo claro fue lo que pasó con el virus ISA hace ya varios años atrás, donde el tema de una gran densidad con la transmisión de enfermedades al final terminó afectándolos a ellos mismos con una gran mortandad de peces, con acciones que tuvieron que hacer para disminuir la densidad de peces, disminuir la cercanía a los centros de cultivo. Entonces, todo esto ha llevado a que en los últimos años se esté tratando de avanzar en hacer justamente que la industria sea más sustentable. Esto es, tratando de, por ejemplo, no hemos llegado aún a los estándares que tienen otros países, pero sí tratando de reducir el uso de antibióticos.
tratando de mejorar las tasas de conversión del alimento. Esto quiere decir que, por ejemplo, si doy 1 kilo de pellets a los salmones, que se traduzca en una alta tasa de crecimiento para los salmones. Antes era muy baja, por ejemplo, de 3 kilos de pellets lograbas 1 kilo de salmón. Entonces, ¿qué pasaba con esos otros 2 kilos? Se perdían. ¿Ya? Entonces ahora se está tratando de mejorar la digestibilidad, la forma, para mejorar esta tasa de conversión y eso que tenga como consecuencia una menor dispersión de estos residuos orgánicos al medio. Se está también exigiendo a las empresas que se hagan cargo de sus residuos, no ver más basura en las playas de la región de los lagos o de la región de Aysén. Son desafíos que se está avanzando, pero que obviamente todavía no podemos cantar victoria y es lo que se tiene que seguir trabajando. Estamos hablando con Maritza Sepúlveda, autora de varias publicaciones científicas que nos sistematizan y describen los impactos ambientales de la salmonicultura en Chile, así como también participante de un reciente estudio en el cual se hace el seguimiento de impactos ambientales de escapes de salmones, todavía en trámite con la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile. Maritza, nos hemos estado refiriendo a la productividad de las costas de Chile y a los peces como recursos, desde una perspectiva muy humana, ¿verdad? Pero estos son la fuente de alimentación de muchos otros animales en el mar. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Nosotros sabemos que una de tus especialidades justamente es mamíferos marinos y en particular lobos marinos. La existencia de pesquería y también de cultivos, como es el caso de los cultivos de salmones, conlleva cierto la interacción con otras especies que habitan de manera natural las costas de Chile. Y en ellos quisiera destacar principalmente a 2 grandes grupos, que son las aves marinas por una parte y los mamíferos marinos por otra. Y dentro de estos 2 grupos también me gustaría aclarar que deberíamos diferenciar lo que es interacción por una parte con lo que es un impacto negativo por otra. ¿Por qué? Porque la interacción sería bueno aclarar que la vamos a dar en el entendimiento de que es cuando un animal toma algún provecho o saca algún provecho de la existencia de pesquerías o de salmonicultura. ¿Ya? Y este es el caso, por ejemplo, y ahí tenemos que poner el típico ejemplo dentro de las aves, lo que podrían ser las gaviotas, o dentro de los mamíferos marinos, los que podrían ser los lobos marinos. ¿Por qué? Porque estas especies interactúan, o sea, se acercan a las redes de pesca o a los centros de cultivo para tomar el alimento. ¿Ya? Por otro lado, ¿por qué quise hacer la distinción? Porque por otro lado tenemos un impacto que suele ser negativo para otras especies, como principalmente podríamos destacar lo que son los pequeños cetáceos, los delfines, las marsopas, que en este caso estas especies no buscan un beneficio de extracción de peces desde las artes o desde los centros de cultivo, pero sí se ven perjudicadas a través ya sea del enmalle en las redes, tanto en las redes de los centros de cultivo como en las redes de pesca, o que también existen interferencias, por ejemplo, del uso del hábitat. ¿A qué me refiero con esto? Que hay algunas especies que utilizan rutas, es como nosotros que utilizamos rutas para llegar a nuestro trabajo, ellos utilizan rutas de navegación para llegar, por ejemplo, a sus zonas de alimentación, y en esas rutas, si se pone un centro de cultivo, de mitilicultura, de salmonicultura, que están en un lugar fijo, obviamente causa una interrupción en esta ruta de navegación de los animales, con consecuencias de mayor gasto energético, de que no pueden alimentarse las zonas, o también obviamente con un mayor riesgo de enmalle si circulan por ahí. Quiero aprovechar que tenemos a Maritza y que tenemos a Billy con nosotros para hacerles una pregunta que pescadores artesanales me solicitaron que les hiciera. Han habido varios avistamientos de orcas a lo largo de la costa de Chile, alimentándose de lobos marinos y de, por ejemplo, aumentos en los desembarques de especies como los atunes, salmones y corvinas
en algunas localidades de Chile, con un considerable aumento en la presencia de sardinas en la zona costera respecto a otras fechas del año, según las observaciones de los pescadores. Ustedes, si tuvieran que hacer alguna interpretación rápida de los efectos que está teniendo la disminución a lo mejor de la pesca industrial y del tráfico naval en cuanto a esta productividad, ¿nos podrían a lo mejor comentar un poquito sobre eso? Sí, bueno, la pregunta es bastante compleja porque mencionaste muchas especies, consideraste varias especies que tienen ciclos de vida y características demográficas, digamos, bastante distintas, digamos, ¿no? Como para que pudieran responder tan rápidamente a los cambios estos que se han visto, digamos, en los últimos 3-4 meses en cuanto a la actividad. Y yo creo que responde más como una redistribución espacial de recursos, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso de mamíferos marinos que responden a ruido, evasión por parte de las embarcaciones. Y eso, digamos, ha permitido quizás que se hayan metido más en bahías y aumente un poco la frecuencia de avistamiento desde la costa o para los pescadores de embarcaciones más pequeñas. Yo creo que sí, claro, toda la actividad portuaria, digamos, sí tiene un impacto de alguna manera en la distribución de recursos más, o sea, no recursos, de especies más grandes, pero eso después cómo impacta con aumentos de pesca, me mencionaste salmones y de otros recursos. La verdad es que primero me gustaría tratar de entender un poco mejor esa información o digerirla un poco más antes de darte alguna explicación o algún punto de vista. Digamos. Bueno, para complementar un poco lo que dice Billy, efectivamente, en el caso de los mamíferos marinos, por un lado, claro, hay muchas especies que son muy susceptibles y tienden a alejarse de la presencia humana. Entonces, si tenemos un menor número de embarcaciones que estén operando estos animales, podría ser que se estén acercando a la costa. Aquí quiero llevar un ejemplo de un estudio casual, pero solo para contextualizar, muy bonito, que pasó en Estados Unidos con el seguimiento de unas ballenas, que después de lo que fue el ataque de las Torres Gemelas, si recuerdan, en el 2001, habían investigadores que estaban viendo el estrés de unas ballenas, de una especie de ballena. ¿Y qué es lo que pasó? Después de ese ataque, obviamente, se cortaron todo lo que es la circulación de barco y pudieron, efectivamente, después de eso, ver cómo el estrés, el estradiol, si mal no recuerdo, bajó sustancialmente en el cuerpo de esos animales y se veían mucho más cercanas. Obviamente es otro contexto, pero podríamos suponer que podría estar pasando acá. Ahora bien, hace unas semanas atrás, acá en la región de Valparaíso se vieron unos delfines en la zona de Viña y Concón, y a mí se me acercó bastante la prensa para justamente tratar de asociar que se hayan visto estos delfines con la pandemia que tenemos, como se está viendo en otros lugares del mundo. Y la verdad es que tampoco podemos hacer una relación tan directa, porque yo les decía a los periodistas en esa oportunidad que delfines se ven siempre acá. Yo desde mi oficina, que tengo la ventaja de poder ver el mar, no era nada de extrañar de estar viendo delfines. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay varios factores. Por un lado, ¿por qué no se veían antes? Puede ser principalmente porque los animales a veces no están tan cerca de la costa. En segundo lugar, porque cuando se dio esa oportunidad el mar estaba muy llano, entonces obviamente es más fácil verlo, pero eso no suelen ser las condiciones normales, sino que a veces el mar está más agitado, entonces es más difícil verlo. Y por otro no es que los delfines estén saltando, sino que pasan, entonces si la gente no tiene un ojo entrenado o no está mirando todo el día el mar, puede pasar frente a ellos y no los van a ver. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que si bien podríamos pensar que algunas especies podrían verse beneficiadas por esta pandemia, no es algo tan raro de ver comúnmente mamíferos marinos en nuestras costas. Quería consultarte respecto a algo que es muy frecuente escuchar a los pescadores refiriéndose sobre los lobos marinos como plagas. Quería saber qué hay de cierto en darle esta denominación desde tu perspectiva, ya que tú eres y lideras el Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, LECMAR. Y saber también a priori, porque yo también he escuchado de los pescadores,
la posibilidad de conservar o de manejar la población de mamíferos esterilizándolos. Claro, efectivamente es muy común escuchar de parte de los pescadores y de otras personas también que los lobos marinos son plaga y que hay una sobrepoblación. La verdad es que eso son términos que no son reales, nunca hablamos de una sobrepoblación. Además, si contextualizamos las abundancias actuales de lobos marinos, que cabe destacar que acaba de finalizar un proyecto que hizo una estimación de la abundancia de lobos marinos desde el extremo norte hasta la región de Aysén, o sea, faltó solo Magallanes, y que dio un total de aproximadamente 128.000 animales, que son abundancias que respecto de las estimaciones anteriores se han mantenido. Ya no es que la población esté aumentando. Y si lo comparamos, desafortunadamente no tenemos estimaciones de la población de lobos marinos de 100 años atrás, pero con algunos antecedentes y también otros estudios en otras partes de América con esta misma especie, sabemos que la abundancia de lobos marinos hace 100 años era muchísimo mayor que la que es ahora. ¿Ya? Solo para darles un ejemplo, existe un estudio de 1940, imagínense, donde se extrajeron 40.000 lobos marinos de Isla Mocha, 40.000 lobos marinos. ¿Qué nos está diciendo el censo de ahora? Nos dice que en Isla Mocha hay menos de 2.000. Entonces es algo muy puntual, pero nos da un indicio de que la población jamás estamos en una sobrepoblación, sino que todo lo contrario. Las poblaciones de lobos marinos en Chile, en el resto de América y en otras especies en el resto del mundo están mostrando ligeros repuntes, recuperaciones, pero que se encuentran muy bajas de lo que fueron alguna vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos conversado con pescadores? Es que, y en el estudio que hemos hecho acá en Valparaíso, ellos mismos corroboran que la disminución de los recursos pesqueros que estamos teniendo en nuestro país provocan que las interacciones con mamíferos, con lobos marinos, me voy a referir con el lobo marino común, aumenten. ¿Qué es lo que pasa? Que si el lobo marino tiene menos disponibilidad de alimento en su medio natural, va a interactuar más con la pesca artesanal. Entonces, para darles un ejemplo, nosotros hicimos un estudio en 2007 en Valparaíso, en una caleta, acá en la caleta en Membrillo, donde mostraba que la interacción era bastante baja comparativamente con otros lugares en Chile. Repetimos ese estudio el 2017, 10 años después, donde la población de lobos marinos no ha aumentado, todo lo contrario, misma caleta, mismo recurso, mismas artes de pesca, y la interacción se duplicó. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando ahí? ¿O qué es lo que nos sugiere esto? Nos sugiere que justamente la disminución de los recursos hace que la interacción aumente y hace que visualmente para el pescador pareciera que hay mucho más lobos. Ahora, lo que tú preguntabas, dentro del manejo, sí, tradicionalmente y todavía en algunos sectores se solicitan cuotas de capturas de lobos marinos. Esto es cazar y eliminar lobos marinos, lo que por supuesto trae muchas controversias tanto a nivel nacional como internacional, pero que también en estudios que hemos hecho, en realidad, y en otros estudios que han demostrado en otros países, el eliminar una cierta proporción de lobos marinos no disminuye el problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los lobos son reemplazados por otros. También en otro estudio que finalizamos hace un par de años atrás, demostramos que el lobo marino también tiene un rol ecológico muy importante, que como depredador tope, que se llama, un depredador de alto nivel trófico, favorece una mayor diversidad de especies. Entonces, contrario a lo que muchos piensan, el sacar el lobo no va a causar una menor interacción con la pesquería no va a ocasionar una mayor disponibilidad de peces, sino que todo lo contrario. Y sí, respecto de tu última consulta del uso de tratar de que las hembras no puedan parir, la verdad es que yo lo he escuchado varias veces. Es bastante complejo de llevar a la práctica porque eso significaría que tendrías que capturar a las hembras y esterilizarlas.
por un lado, si que quieres algo en el tiempo. Y estamos hablando de 128.000 animales, aproximadamente la mitad son hembras, aproximadamente. Entonces, tendrías que esterilizar una proporción mayor. Una vez un estudio estaba tratando de decir si se le puede disparar a distancia una esterilización que fuera por el año. Y la verdad es que es bastante complejo. Nosotros hemos hecho estudios de capturar animales para ponerles transmisores satelitales y es todo un desafío. Entonces, siendo honesta, no veo cómo podrían capturar miles de animales para que haga una diferencia en el plazo. Sería una tarea bastante titánica. A mi conocimiento no se ha hecho en otras partes del mundo donde hay problemas y esto sugiere que no es una medida, por lo menos bajo las situaciones actuales, no es una medida muy prometedora para esto. Solo para terminar, a mi modo de ver, tenemos que buscar sistemas de mitigación que disminuyan las interacciones, pero no alterando la biología natural de los animales. Tenemos que buscar tecnología, temas sociales, temas económicos, pero que debería ir por ahí y no creo que tengamos el derecho de estar impactando a una especie solo porque queremos solucionar actividad económica. Como los mismos pescadores reconocen, los lobos estaban ahí de mucho antes. Me parece una respuesta fascinante de escuchar. Creo que muchos pescadores amigos, pescadoras amigos, por cierto, amigas, por cierto, van a escuchar muy atentamente la respuesta, porque parece un tema de percepción con respecto a el grado de interacción que hay entre ellos y los mamíferos marinos, en este caso los lobos marinos. Y respecto a lo mismo, respecto a la percepción, quisiera dirigir una pregunta a Billy ahora, porque parece un tema algo recurrente, el atribuir la responsabilidad o la causa de un fenómeno como la disminución de un recurso pesquero utilizado en una caleta a un fenómeno en particular, sea la pesca industrial o la aparición de una nueva especie en el lugar. No sé si Billy nos puedes contar un poco sobre eso, sobre el cómo en ocasiones pescadores o caletas culpan a un tercero en singular cuando se trata de un recurso del mar. La verdad es que es bastante frecuente escuchar eso, no solo en las caletas, sino que también en las discusiones, en los foros, en varios lados, digamos, incluso a nivel más técnico también. No olvidemos que un debate, digamos, entre qué hacía fluctuar las poblaciones en el mundo, digamos, las poblaciones de recursos naturales, si es que era el ambiente o era el hombre, es una discusión que se viene arrastrando, qué sé yo, de hace 100 años, digamos, ¿no es cierto? Y algo que hay que ir caso a caso, digamos, y en algunos casos se ha resuelto más y en otros no. Así que la verdad es que no es un tema de algunas personas en algunos sectores, sino que creo que es muy generalizado ese punto. Es una inquietud humana tratar de entender por qué están cambiando las cosas. Pero si nos vamos un poco al tema de manejo, ¿no es cierto?, de las pesquerías, la verdad es que es una actividad compleja, ¿no es cierto?, y que tiene múltiples ejes, y la interacción de todos esos elementos son los que finalmente debieran ser los responsables de los cambios que están surgiendo, digamos, en las poblaciones que son de interés para nosotros, ya sea un punto de vista, que sé yo, de conservación, un punto de vista de extracción de recursos naturales, etcétera. Entonces yo separaría esto en varios puntos. Por ejemplo, uno, el conocimiento, el grado de conocimiento que hay sobre un recurso es muy importante para poder tomar ciertas medidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto sabemos respecto a los recursos? Ahí nos hacemos preguntas básicas como cuántos recursos hay, cuán productivo es, cuánto fluctúa, ¿no es cierto? ¿Y quién hace esa fluctuación? ¿Quién genera esa fluctuación? ¿Es el hombre, el ambiente, etcétera, ¿no? En forma directa, indirecta, etcétera. Esas son preguntas relevantes y eso nos obliga de alguna manera a nivel país de generar programas de monitoreo, evaluaciones directas y también generar modelos matemáticos que permitan integrar toda esta información, en el caso de las pesquerías más grandes, donde involucra muchas de ellas pesca artesanal y pesca industrial, para tratar de entender y responder esas preguntas que había hecho al comienzo: cuántos recursos hay, cuán productivo es y cuánto fluctúa. Ese es del punto de vista del conocimiento. Ahora, desde el punto de vista del marco normativo, que también es un eje importante del
manejo de la pesquería, el marco normativo y operacional, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas es que tenemos que identificar los actores. Yo creo que en eso, yo creo que se ha visibilizado mucho más en los últimos 15 años, se ha avanzado, ¿no es cierto? Y ahora por lo menos muchas de las pesquerías está más claro quiénes son los actores, quiénes son los grupos de interés, etcétera. Se ha ido formalizando eso a través de comités de manejo, comités científicos, etcétera, ¿no? Después de eso, también es importante que se vayan desarrollando planes de manejo. Que si yo a comienzo de la década del 2000 y hasta el 2010, más o menos, ¿no es cierto? Había muchas, o más, incluso más tarde incluso, había muchas pesquerías que no tenían objetivos de manejo. Pesquería importante a nivel nacional. No estaba claro cuáles eran los objetivos de manejo de esa pesquería. Y, por lo tanto, tampoco habían planes de manejo, ¿no es cierto? Y esos planes de manejo, de alguna manera, formalizan todo este accionar entre los grupos de interés, ¿no es cierto?, respecto de la situación que tiene el recurso en un momento determinado. Tampoco había la identificación de indicadores que fueran apropiados y menos reglas de control que me permitieran tomar acciones sobre la actividad humana respecto del estatus, la situación que tenían los recursos. Entonces, todo eso yo creo que ha ido avanzando, no está bien, pero ha ido avanzando porque por lo menos se ha ido definiendo y se ha ido aclarando. Entonces, todo eso para mí va sumando y va ayudando un poco a tener un mejor manejo, porque si yo quiero saber si esto está mal o está bien, por lo menos tengo que tratar de cuantificar y saber, digamos, en qué estado estoy hoy respecto de lo que estaba ayer o hace 10 años atrás. Entonces, creo que en eso se ha ido avanzando un poco más. Ahora, todo esto que hemos mencionado, el conocimiento y el marco normativo, yo creo que nos sirve mucho si es que la implementación de esas medidas que se toman no se logra cumplir. Y ahí hay que ir caso a caso, digamos. Hay muchas pesquerías, por ejemplo, hay que el límite de talla y uno va al mercado y los tamaños de los recursos que se están vendiendo son súper chicos, digamos, no comparados a los que uno veía hace tiempo atrás. Entonces, ahí que está fallando, ¿no? Está fallando uno, como diría el chileno, la autoridad que no está controlando, no está fiscalizando. Ese es un lado, pero también está al lado de los mismos pescadores, que deberían entender, ¿no es cierto?, de que si llego a ese extremo de pescar pelusas muy chicas, por ejemplo, o cualquier otro recurso muy pequeño, eso no va a ser muy sustentable a lo largo del tiempo, o por lo menos no me va a llevar a tener mayores rendimientos, mayor productividad del recurso. Entonces, esa implementación no es únicamente, veo yo, obligación del gobierno, sino que es obligación de la comunidad también. Y ahí creo que estamos al debe, y eso también ha atentado un poco sobre la situación en que estamos respecto de muchas pesquerías. Sí, ahora, pensando un poco en la situación, ampliando un poco tu pregunta o tu interés, ¿no es cierto?, respecto a la situación nacional de los recursos, yo miré un informe de este año, del 2019, de las situaciones en que se encuentran los principales recursos nacionales, y la verdad es que la situación no es muy alentadora, digamos, la información oficial, estoy mencionando la que sale del gobierno, porque tenemos 6 pesquerías que están consideradas en plena explotación, 7 sobreexplotadas y 3 que están agotadas o colapsadas. Eso no considero que sea una situación súper provisoria, pero tampoco es algo, habiendo mencionado lo que dije segundos atrás, digamos, no es algo que sea solo de uno, el culpable sea un solo grupo, digamos, sino que como es un grupo, una actividad que involucra muchos grupos y la interacción entre ellos, me da la impresión de que hay varios de esos que han quedado un poco al debe en algunos puntos respectivos. Ahora, desde un punto de vista de quizás siendo un poquito más propositivo, y si se generara un poco alguna oportunidad en el corto plazo, digamos, de modificación de leyes y cosas por el estilo, a mí me gustaría de que quizás se reconocieran mejor las unidades básicas de manejo. A nivel país está como muy orientado hacia pesquería por pesquería, y considero yo que habría que tratar de definir, y quizás aquí la academia podría aportar bastante, identificar unidades geográficas o ecosistemas, ¿no es cierto?, que generen estas unidades administrativas y que no sean regiones, que sea la octava, la novena, sino que realmente sean unidades que tengan un contexto biológico, y también, obviamente, meterle algunos aspectos también de ubicación y de la parte del asentamiento humano, pero principalmente que sea un enclave geográfico, ecosistémico, y en ese caso estoy pensando como en el mar interior de Chiloé,
que podría ser uno de estos ecosistemas, el ecosistema de la dorsal de Juan Fernández, por ejemplo, podría ser otro ecosistema que se podría considerar de ese tipo, en vez de considerar específicamente la pesquería de pelágicos pequeños del mar interior de Chiloé, etcétera, la pesca demersal, considerarlo como todo una sola unidad, ¿no es cierto? Y donde todas las políticas que se pasen influyan sobre este ecosistema y no en forma particular sobre cada uno de los recursos. Entonces, eso pienso yo que podría mejorar mucho pérdidas, ¿no es cierto?, de recursos, ¿no es cierto?, que de todo tipo, humanos y recursos, ¿cómo se llama?, por descarte y una serie de otras cosas que podrían estar ocurriendo. Se tendría una visión más integrada o ampliada. Y para el caso puntual de las pesquerías de salmones que se están empezando a desarrollar, yo pienso que lo vital es seguir el camino que tomó el gobierno, un poco de tratar de abordar esto cuenca a cuenca. No es una cosa que ahora se abrió la pesca de salmónidos a lo largo de la costa de Chile y eso se aplica a todo el país, sino que en el fondo es algo que se tiene que ir haciendo cuenca a cuenca, porque esas son las unidades de manejo que tienen estos recursos. Entonces, ahí también hay un punto súper importante donde el gobierno tiene que ser capaz y tener mente amplia de que estos recursos, ¿no es cierto?, semíparos, ¿no es cierto?, funcionan bastante distinto a la mayoría de los recursos iteróparos que estamos explotando. Entonces hay que reconocer esto y considerar, ¿no es cierto?, estas unidades discretas y también reconocer de que el manejo ocurre a otra escala, ocurre a una escala diaria y en un periodo más acotado del año. Les queremos contar de esta tarde de que hoy celebramos el Día del Mar, 21 de mayo en el país. Y uno de los objetivos que nuestros invitados nos están ayudando a conseguir es el poder imprimir un segundo significado en el mes del mar. Queremos destacar la importancia del océano y sus recursos en conexión con el continente, sus ríos y las personas. A continuación, Maritza, ¿qué segundo significado nos podría invitar a darle a este mes del mar en nuestro país? A mí me gustaría resumir en una palabra como yo veo esto para pescadores, salmonicultores que hemos estado hablando, pero también para la ciudadanía en general, y que es la palabra aprendizaje. Yo creo que en los últimos años todos estamos aprendiendo a entender que dependemos del océano, que dependemos de los mares. En el caso de la ciudadanía, yo creo que con todo lo que ha pasado últimamente y como todos vemos, por ejemplo, un océano con plásticos, animales muriendo, nos hemos dado cuenta por fin de que el mar no era el basurero que hasta hace algunas décadas la gente pensaba, sino que todo lo que hacemos en el fondo se nos devuelve y que tenemos que cuidar el mar como si fuese el patio de nuestra casa, porque dependemos de ello, dependemos de lo que se denomina los servicios ecosistémicos, o sea, cómo el océano nos provee a nosotros mismos de beneficios en disponibilidad de recursos, ¿cierto? Que en la parte terrestre es más acotado, pero que dependemos del alimento, de la fuente del mar, que dependemos de un punto de vista cultural, ¿cierto? De que nos ofrece cierta paz y cierto relajo que necesitamos también para nuestra salud mental, y así entre otras muchas cosas. Entonces, como ciudadanos hemos aprendido. Ahora, un poco resumiendo lo que hemos estado hablando de pescadores y de salmonicultores, en el caso de los salmonicultores, como me ha tocado trabajar varios años con ellos, también darme cuenta de que empiezan a ver el tema ambiental no como una imposición de parte de las autoridades, sino que realmente como un requerimiento para poder lograr la sustentabilidad de su propia industria. Y en el caso de los pescadores, particularmente interesante ha sido en todos estos años ver desde los comienzos, cuando lo único que querían era matar todos los lobos, cuando una vez me amenazaron con que se iban a tomar una calle si no les dábamos captura, de esas confrontaciones hace un par de décadas atrás, a la actualidad donde trabajando con ellos se logra esta palabra que yo les decía, aprendizaje, y empiezan a entender y empiezan a aportar y ver que en realidad, por ejemplo, la matanza de lobos marinos no va a proveer de ninguna solución, sino que esto tiene que ver, y un poco lo que decía Billy, este manejo ecosistémico
de un manejo adecuado de los propios recursos, va a traerles beneficios a ellos con menores interacciones, y un trabajo en el fondo en conjunto de la academia, de ellos mismos y de las autoridades para lograr mitigaciones. Billy, si te pudiera dirigir la misma pregunta con respecto a un segundo significado más allá de las glorias navales, más allá de héroes patrios. Si en este caso tuvieras la oportunidad de imprimirle un segundo significado a mayo, nuestro mes del mar, ¿cuál sería ese significado? Considero, digamos, que el rol nuestro como sociedad es tratar de profundizar y ampliar, ¿no es cierto?, el significado que tiene esta celebración. Actualmente, como tú lo decías, tiene asociado, ¿no es cierto?, un evento histórico, pero la verdad es que habría que ir definiendo algunos elementos más inclusivos, dinámicos y participativos de la comunidad que resalta en esta realidad que tenemos de contacto y proximidad con el mar. Si no, va a ser algo muy estático y que si yo es importante, que si yo resaltar los eventos históricos, pero estamos hablando del mes del mar, no un día, sino que pensar, digamos, esto como una actividad que va cambiando y va evolucionando en el tiempo. Entonces, yo considero que parte de su objetivo es lograr una conciencia amplia de convivencia con el mar. Eso es más o menos un mensaje importante que yo considero que hay que tener. Dejar de ver el mar, como decía Maritza, ¿no es cierto?, únicamente como un medio de conectividad, una fuente inagotable de recursos y un basural también, por así decirlo, y pasar, digamos, a otro nivel y lograr una mayor conexión entre la ciudadanía, el mar y sus recursos. Esto incluye también, que no solamente la extracción de recursos naturales, sino que también el manejo de los residuos, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos de crear esa conciencia, de crear ese puente, me parece que podría aportar o podría ir hacia este significado que podría ir tomando esta celebración, porque pienso que la contribución de la sociedad a este evento no lo veo tan claro, digamos, en el futuro, cuál es, digamos, ¿no? Cuál es el aporte. Es un camino largo por recorrer, el tema de crear esta conciencia. Y yo creo que parte de eso es que se tienen que ampliar las oportunidades de contacto para lograr este apego efectivo entre la juventud y los ecosistemas marinos. Mientras no logremos eso y en forma permanente, esos puntos de contacto, me parece que, claro, ayuda mucho incluir esto en alguna materia del colegio, etcétera, pero la verdad es que uno aprende más las cosas haciéndolas o de alguna manera interactuando con el medio. De ese punto de vista me voy a apartar un poco de la parte de la ciencia y me voy a acercar a otra área que me interesa mucho a mí, que es el tema de la navegación a vela, haciendo el uso del micrófono, digamos, y me parece que la navegación a vela temprana, ¿no es cierto?, estoy hablando de 6-7 años de edad, o realmente cualquier otra actividad recreativa en la parte marina, y eso sí, combinado con aspectos de formación ciudadana adecuada, yo creo que pueden permitir lograr este apego. Eso para mí es importante y pienso que tenemos nuevamente que, resumiendo, ampliar un poco y ponernos a pensar profundamente qué queremos hacer en el futuro, digamos, con esta celebración. Algo más dinámico, algo más participativo o algo estrictamente, digamos, donde nosotros somos espectadores de algo que está ocurriendo, celebrándose en un día o 2 días en forma particular. Esos son algunas apreciaciones que yo tengo y con eso dejo el micrófono. Muchas gracias por la respuesta, Billy. Sí, muchas gracias a Billy y Maritza, porque bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionan. Me parece, como decía Billy también, que sería hermoso que fuera una fiesta, como casi una fiesta del mes del mar, y que, claro, haya relación entre distintos organismos y que pudiese fomentar el conocimiento científico, no sé, ferias científicas. Yo me imagino un montón de cosas. A mí me gusta, como hablamos la semana pasada con Beatriz, ella comentaba el tema de las grandes fiestas que se hacen como sociales y se comparten. Yo encuentro que eso es una súper buena instancia para también compartir conocimiento y fomentar, ¿cierto?, todo lo que es el cuidado a este ecosistema del cual dependemos, ¿cierto? Entonces, queremos agradecer el tiempo y la disposición a Billy y Maritza para conversar con nosotros. Gracias a Pablo por toda su gestión. También queremos agradecer a Estudio Audiovisual El Viento por su apoyo en todo lo que nos está brindando hoy.
y dejarlos también invitados a todas y todos para el próximo jueves, porque esta será la última sesión de Jueves de Ciencias por el Mar junto a Nucleo Basal, así que los dejo invitadísimos, no se la pueden perder, y bueno, nos vemos pronto, cuídense y elijan cultura en casa.